Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 17 de enero de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Crece la audiencia. Cada día aparecen nuevos elementos de juicio para entender quién es el general Óscar Naranjo, el vicepresidente de Santos, y el que va a dirigir y a manejar con su estilo bien conocido todo el proceso de entrega de los de las FARC, es lo de menos, no, del juzgamiento a los que se llaman los paramilitares, del desquite de las FARC contra el resto del país. Eso en manos de un hombre universalmente cuestionado. Los invitamos, en la página de la Hora de la Verdad pondremos, ya les avisaremos cuando quede, un artículo de un periodista uruguayo que se llama Carlos Facio, Las fábulas del general. Muy a propósito del momento en que se fue para México con el señor Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, a posar como el gran salvador de México. Por supuesto no hizo absolutamente nada, no podía hacer nada, se devolvió para acá y terminó allá en La Habana muy engolosinado con esas conversaciones. Carlos Facio. Y tenemos más elementos de juicio, más decisiones de las fiscalías y las opiniones de las mismas FARC, de el gobierno venezolano que tanto quiere a Colombia y de la DEA, Bueno, el general Naranjo, ¿nos merecemos ese vicepresidente? ¿Lo podemos tolerar? Hoy hablaremos sobre el tema con Gustavo Álvarez Gardiazabal. El caso de Brecht, la verdad completa. Si en algún momento ese gol se lo metieron al presidente Uribe, él ya dijo que era lo que tenía que decir. Y es que la corrupción es grave, venga de donde venga. Pero no nos vamos a detener ahí. Se ha abierto el capítulo de la contratación de las grandes vías en Colombia, el capítulo de los peajes, por ejemplo, capítulos que hay que mirar y que hay que examinar a fondo. ¿Qué fue de las declaraciones del señor fiscal general de la Nación sobre los 20 billones de pesos en contratos irregulares celebrados con la plata de las regalías y de la mermelada en general? 20 billones de pesos. Frente a eso, lo de Odebrecht es menuda. Y a propósito de Odebrecht, uno nos explica cómo insisten tanto en los contratos malos, está muy bien, pero al mismo tiempo no insisten en que ya hay declaración absoluta, contundente, de que en el caso de Navenal no hubo ninguna irregularidad, ninguna de ningún tipo. La verdad hay que contarla completa. Las cosas como son, porque cuando se habla de Odebrecht vuelven a sacar el contrato de Navenal, cuando ya hay declaración contundente en el sentido de que en Navenal no hubo irregularidad ninguna. Conversaciones con el ELN. ¿Cuántas veces dijo el gobierno nacional que no empezaría conversaciones si no aparecía el exgobernador del departamento del Chocó, Odín Sánchez Montes de Oca? ¿Cuántas veces lo dijo? ¿Cuántas veces lo dijo Juan Camilo Restrepo? Pero la palabra de Santos vale lo que vale una moneda de cuero. Ahí están reunidos con el ELN y Odín Sánchez Montes de Oca no aparece por ninguna parte. ¿Por qué? ¿Lo mataron? ¿No lo pueden presentar? ¿Lo quieren seguir manteniendo como pieza de negociación? ¿Qué pasa con Odín Sánchez Montes de Oca? El ELN, otra conversación. Ellos dijeron que parten de lo conseguido por las FARC, que de ahí en adelante
Ellos van a hablar de toda la política colombiana y de todos los grandes temas del país, la economía nacional, la estructura social de Colombia, todo discutido con unos bandidos especialistas en volar oleoductos y en secuestrar gente indefensa. ¡Qué horror! Lo que nos espera. El tema de la erradicación de los cultivos ilícitos. Esto es, y de la sustitución. Ayer hablábamos de un artículo que fue publicado en el diario El Tiempo, página entera, donde se demuestra que la plata de la sustitución de cultivos ilícitos no llega en absoluto a donde deben llegar, que la plata se queda en corrupción, en intermediarios, para que el presidente Santos salga a decir: nunca un funcionario de mi gobierno ha sido cuestionado. No, claro, pues porque tenía fiscal de bolsillo, y los fiscales son los que acusan, son los que tienen el poder de investigación criminal, y tenía fiscal propio. Pero lo que se viene, presidente Santos, lo que se viene. Por eso está usted tan feroz, desquiciado, desequilibrado. Su actuación ayer en la ceremonia de posesión del nuevo procurador general de la Nación fue sencillamente lamentable. Es esa la ocasión y la tribuna para que usted arremeta contra el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, contra el presidente Uribe, contra el candidato Oscar Iván Zuluaga. Usted es una carga de odios que explota por todas partes. Eso significa que usted está fuera de control. Y está fuera de control por las cosas que están pasando. Ahí le están ordenando al doctor Perfetti, que pues si está cumpliendo esa instrucción es un pobre diablo, le están ordenando que no diga cuál fue el crecimiento económico el año pasado. Y entonces anoche el Banco de la República presentó una encuesta de especialistas que hablan del 1.84%. ¿Es eso lo que lo tiene así, presidente? ¿O es la noticia de que los colombianos están sacando su plata de las cesantías para tratar de sobrevivir? ¿Se vio el crecimiento del retiro de cesantías de los colombianos? La platica que tienen ahorrada, la platica que los fondos de pensiones pueden poner a funcionar para el desarrollo de Colombia. 16% de crecimiento de un año a otro. 1.6 billones de pesos sacaron los colombianos de sus cesantías para poder sobrevivir por que se quedaron sin trabajo. Ese es el drama, y eso es lo que lo tiene a usted desconcertado, o lo tiene desconcertado los resultados de la encuesta Jan Haas, de las que hablará más adelante Montserrat Fernández. La muerte del joven Leonardo Lich en Transmilenio. La sociedad colombiana tiene que reflexionar. Esto no puede seguir así. El presidente Santos puede decir lo que quiera, puede decir misa, puede cantar victoria, puede traer las estadísticas que quiera. Lo cierto es que la vida en Colombia no vale nada. Este era un joven bueno, trabajador, cumplidor de su deber, lleno de ilusiones, un hombre de su familia, asesinado cobardemente porque no dejó colar a un sinvergüenza a Transmilenio, que es lo que hacen centenares y millares de personas en Colombia todos los días, que se pasan la ley por la faja y aún arriesgando la vida se roban la plata del transporte de Transmilenio. Y por eso matan a este joven. ¿Y lo mata quién? Alguien que acababa de salir de la prisión con una medida especial de un juez. ¿Qué pasa con nuestro sistema judicial? ¿Qué pasa con nuestro sistema penitenciario? Esto no puede quedar así. La gente de Transmilenio protestó, pero es que ha debido protestar el país entero. La muerte de este joven nos debe llevar a hondas reflexiones. En Medellín. Medellín es una ciudad que está siendo muy bien gobernada. Federico Gutiérrez tiene, y con muchos merecimientos, la más alta calificación de ningún alcalde del país. La gente lo rodea, la gente lo acompaña, pero la situación de Medellín en materia de seguridad es dramática. Medellín está en manos de bandidos que en motocicleta asaltan a la gente en pleno día en las avenidas principales de Medellín. Y cogen a esos bandidos, como cogieron a dos, y el juez los soltó porque no los capturaron en flagrancia. Y los videos no demuestran
en la flagrante comisión del delito, a ver cómo es la interpretación de la ley. Lo cierto es que la sociedad está desprotegida por un poder judicial que no funciona y por el ataque de unos bandidos que cada día son más arrogantes, más audaces. La situación de Medellín trataremos de hablar con el señor alcalde Federico Gutiérrez, porque no puede ser que una obra magnífica como la que está desarrollando quede empañada por un regreso a las épocas más oscuras del sicariato en Medellín. Condena a 55 años de prisión a Kiko Gómez. A ver, presidente Santos, ¿por qué no nos explica las fotos en las que aparece usted con Kiko Gómez cortando cintas en La Guajira? ¿Usted no sabía de los cuestionamientos a la conducta de Kiko Gómez? ¿Eso era un secreto? Secreto a voces. Lo sabía todo el mundo. Llegan a Venezuela billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares. Osana, hay billetes. Faltan los de 1.000, 2.000 y 10.000. ¿Por qué? Por el sabotaje internacional al que está sometido el señor Maduro. En Venezuela no hay nada que comprar y ni siquiera hay que comprar la nada que no hay, de cosas que no hay para comprar. De manera pues que esa es la situación de ese país. Ese es el resultado de el socialismo del siglo XXI. Playa del Carmen, México, en lo que parece ser otra vendetta contra las drogas. Hubo una balacera con 5 muertos y 10 heridos. Se dijo equivocadamente que había un colombiano entre los muertos. No es cierto. No es cierto. 8 policías murieron y 3 quedaron heridos durante ataque en Al-Kab, el sur de Egipto. Otro ataque terrorista. Y tenemos que agradecer a los muchos colombianos que han leído nuestra columna en las dos orillas. Tenemos ya 22.310 visitas que con los factores de multiplicación podrán ustedes entender de qué se trata. Es nuestro artículo. Cuéntenos, General Naranjo. Cuéntenos. Y el país sigue esperando que nos cuente, general. Antes de que llegue usted al Congreso, cuéntenos todo lo que tiene que contar. Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1793, en la más dramática votación de la que tenga noticia la humanidad, fue condenado a muerte Luis XVI, el Capeto. Luis XVI, con lo que terminó una dinastía de centenares de años. Terminó el antiguo régimen y después, el 21 del mismo mes de enero, es decir, 4 días más tarde, sería guillotinado Luis XVI. Una infamia de la revolución, porque Luis XVI fue un hombre bueno, recto, cuidadoso. No era un grande hombre, pero era un buen rey. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la hora de la verdad, desde aquí, desde nuestro sitio en Radio Red. Muy buenos días a todos. Pues sí, hablando de cosas dolorosas, doctor Londoño y queridos amigos, las cosas van de mal en peor según la más reciente encuesta de Jan Haas. El estado de ánimo de los colombianos está peor que nunca, que ya es decir, y parece que el reciente Nobel de Paz y la tan cacareada paz pues no ha afectado especialmente a los ciudadanos. El 73% de los colombianos cree que el país va por mal camino. Un aumento respecto a la última encuesta de 9 puntos. 9 puntos en el estado de ánimo. Antes estaban en 64% en diciembre. El presidente Juan Manuel Santos bate récords de impopularidad. Mientras en el exterior lo aplauden, en Colombia el 70% de la población desaprueba su gestión. Solo el 21% aprueba su trabajo y al 7% le da igual, ni aprueba ni desaprueba. Lo preocupante es que ha empeorado 6 puntos en impopularidad desde la última encuesta, que son muchos puntos, a pesar, como les decía, de todo ese Nobel y bueno, de todo ese show. Y entre los llamados nativos digitales, que son personas entre 18 y 24 años, la desfavorabilidad de Santos es peor aún, es del 75%.
A su gabinete ministerial, tradicionalmente, que lo evalúan muy mal, hay que decirlo, en esta encuesta no le va mejor. Bueno, le va un punto mejor que a él porque tiene el 69% de desfavorabilidad, 19% de aprobación y el 8% ni aprueba ni desaprueba. Entre los jóvenes, al gabinete le va fatal. El 78% de los jóvenes cree que el gabinete ministerial lo está haciendo muy mal. Pero lo más interesante y curioso es la mala percepción que tienen los ciudadanos del proceso de paz. Ni con premio Nobel mejora la percepción. En la encuesta anterior, en diciembre, el 59% desaprobaba la gestión del gobierno en el tema de la paz. Ahora es del 61% los que desaprueban la forma en la que el gobierno está gestionando ese proceso de paz. Solo tiene un 33% de aprobación. Y entre los jóvenes es un punto más, 62% de desaprobación. Y en cuanto a la economía, esto es verdaderamente preocupante y es un buen termómetro. El 87% cree que la economía está estancada o en retroceso, 6 puntos peor que en la encuesta anterior. Y en consumo, el 62% cree que la situación es mala o muy mala para comprar bienes y servicios. Pero lo peor de todo es que pasó de un 38% en la última encuesta al 62% en esta. El 88% no está de acuerdo con la reforma tributaria. En definitiva, este es un cuadro nada favorable para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y, lo que es peor, para el pueblo colombiano. Ahora entendemos por qué mostraba esa furia el presidente Juan Manuel Santos ayer y esos ataques constantes a la oposición. Bueno, Montserrat, ¿y en corrupción cómo vamos? No aparece ese dato en la encuesta. Sí, por lo menos sí, en la encuesta que yo tengo no lo vi. Se le escapó, yo no la vi en la se le encuesta. escapó. ¿Sabe en cómo está? 85%. 85%. Y no es que el otro 15 diga que las cosas están muy bien. Usted sabe que hay un margen grande del no sabe, no responde. Mirémoslo otra vez, o yo me enloquecí, o vi el 85% en materia de corrupción. Y eso es lo que tiene a Santos desquiciado, que es la realidad del país, que es el fruto de su trabajo, que es el resultado de estos 6 años y medio de tragedia para el pueblo colombiano, la tragedia de haber soportado el presidente más mediocre, más difícil, más engreído, más agresivo que ha tenido Colombia en toda su historia. Ahí están los resultados. Vean a Jan Haas, que es, sin duda, el encuestador más confiable porque está haciendo estas encuestas continuamente. Le tiene el pulso permanente al país. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 17 de enero del año 17, son las 6:30 de la mañana. Para tapar todo como los gatos, sus inmundicias, el camarada Juanpa la emprendió y de qué manera contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia, contra el doctor Oscar Iván Zuluaga y su hijo, Oscar Iván Zuluaga, a quien se le robaron la presidencia, doctor Londoño, el verdadero triunfador de las pasadas elecciones. También en su monserga se vino lanza en ristre contra el doctor Alejandro Ordóñez, el mejor procurador que hemos tenido. Evidenció que el sol ya le llega abajo, muy abajo de las espaldas, por la calamitosa situación que atraviesa el país por cuenta de su descarado gobierno derrochón, olvidándose de todo, el sátrapa colombiano se olvidó de las más costosas almendras que reparte en Palacio como aperitivo para la mermelada. Hablando pues dizque de corrupción ayer en un discurso. También al referirse a su familia, se olvidó del lujoso avión para su dignísima esposa, de las faraónicas cortinas que embellecen su palacete. Se olvidó del despilfarro en Cartagena
por cuenta de nuestros impuestos, tirando a Colombia por la ventana. Se olvidó en su tartamudeada alocución de la famosa autopista a su principado de Anapoima. Se olvidó del uso indebido de los helicópteros para transportar a sus hijitos y a su numerosísimo grupo de escoltas del viaje al Brasil. Doctor Londoño, escuchar a Juanpa hablando de transparencia, ¿cómo es? Transparencia, es que yo confundí trampa, es como oír a Timochenko hablar de moralidad, ver para creer, y con poca luz, prosperidad. Sí, presidente. Para todos. Presidente Santos tiene muchas cosas que explicar. Sí, señor. Y entonces no las explica y arremete. Dígame qué tenía que ver todo esto con el acta de posesión del doctor Fernando Carrillo. Exactamente. Un momento. La deslució la posesión de un procurador decente. La acabó. Nadie habla de Carrillo, ni de la Procuraduría, ni de la misión del Ministerio Público, ni de la importancia que tiene la independencia de un órgano de esa significación, porque pues todo se va por los ataques de este hombre, por las furias, por los odios, por los rencores. Es un hombre emocionalmente desquiciado. Exacto. Pero eso, en últimas, fue una falta de respeto contra Carrillo. Y contra las instituciones. Claro. Sí, claro. Obvio. Claro, tiene razón, Santiago, contra las instituciones también. Bueno, antes de darle el paso a Santiago, tengo que reconocer que otra vez, por si quedara duda, Montserrat tiene razón. En la encuesta de Jean Haas no hay referencia a la Corte. Sí, pues es que meterme con usted sí. Es llevarla perdida. No. Honestamente, yo pensé que se me había pasado, ¿no? Pero porque tradicionalmente aparece el tema de la corrupción. Pero tranquila, Montserrat, que eso lo enmendamos en la noticia mía. O sea, que estábamos de acuerdo Montserrat y yo, aquí por interno. Mire, yo creo que el resultado debía ser tan espantoso que prefirieron ni ponerlo, ¿no? Porque normalmente la percepción de corrupción es altísima. Bueno, y entonces, las personas que creen que la economía nacional está en retroceso, eso sí lo dijo Montserrat, lo recordamos, el 87% de los colombianos creen que la economía va muy mal. Entramos en un terreno más que peligroso, el terreno de la crisis económica. Y les confirmamos que ya está en nuestra página www.lahoradelaverdad.com.co el artículo Las fábulas del general, basada en corrupción y mentiras, la historia del colombiano Óscar Naranjo. Pueden entrar a www.lahoradelaverdad.com.co, es obra de un periodista uruguayo. Sí, señor. Entonces, pues entiéndanse con el periodista, pero qué bien dateado está. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. El superintendente financiero Gerardo Hernández le salió al paso al informe de Fitch Ratings que reportó una posible caída en la calificación de los bancos colombianos de estable a negativa. De acuerdo con Hernández, dicho informe no tuvo en cuenta los ajustes que se hicieron para este 2017 y la reforma tributaria. De igual modo, insistió en que, abro comillas, en octubre pasado la solvencia del sector bancario fue de 15,46%, cuando el mínimo regulatorio es de 9% y los países más avanzados apenas lo tienen en 8%. Cierro comillas. El gobierno insiste en que el sistema financiero colombiano es particularmente fuerte y las medidas que se han tomado permitirán que se mantenga sólido. Doctor Londoño, los colombianos retiraron, como usted lo dijera esta mañana, 4,5 billones de pesos de los fondos de cesantías en 2016, un 15,9% más que en 2015. De acuerdo con Asofondos, 1,6 billones, es decir, el 35,7%, se utilizó por terminación de contrato, lo que en la práctica significó que en este caso las cesantías operaron como protección para quienes se quedaron sin trabajo. Llama la atención el incremento en los retiros,
y es menester estar atentos al comportamiento de los fondos en 2017, pues las cosas no están tan claras. No se cumplirá la meta de 30.000 millones de dólares en exportaciones no mineroenergéticas en 2018. Tal como lo informamos ayer, las cifras del DANE indican que a noviembre del año pasado las exportaciones totales sumaron 27.668 millones de dólares, 16,5% menos que en 2015. Los gremios, doctor Londoño, insisten en que el escenario no está dado para cumplir con la meta de exportaciones, pero el gobierno no tiene previsto replantear sus metas. Seguimos esperando la cifra definitiva de crecimiento económico del último trimestre de 2016. No hay grandes expectativas y se espera que sea inferior al 2%. Recordemos aquí que el Perú, por ejemplo, ha reportado un crecimiento económico que va a ser superior al 4,5% y que la reforma tributaria ha hecho que varios analistas revisen hacia abajo el crecimiento para 2017. En su encuesta mensual de expectativas, el Banco de la República, doctor Londoño, reveló que la inflación cerrará 2017 en 4,51%. En la última encuesta mensual estaba en 4,36%. Ya habíamos expresado que el crecimiento económico bordaría el 2,5% en 2017. No obstante, el gobierno insiste en que la inflación estará por debajo del 4% y el crecimiento económico por encima del 3,5%. Las cuentas a Cárdenas no le están cuadrando, doctor Londoño. Prosperidad para todos. No le están cuadrando, la situación económica del país es esa, y pues nosotros estamos de acuerdo en que tenemos una banca muy sólida, pero dígame, doctor Hernández, que esa parte de la economía no la estudié. ¿Cómo una reforma tributaria, cómo esta puede fortalecer el sistema bancario? Explíquemelo despacito, a ver si logro entenderle. Demar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días a los oyentes y compañeros en la Hora de la Verdad. Información de primera mano conocida por la Hora de la Verdad indica que hombres del ejército el día de ayer lograron la captura en la vereda del Capricho, en cercanías de una zona veredal en San José del Guaviare, de 5 narcoguerrilleros de las FARC. Así se identificaron los sujetos cuando fueron capturados. La fuente que nos ha revelado esta información, que tiene que ver en la zona con lo que está pasando, nos reveló también que el campesinado, los habitantes de las zonas rurales del Guaviare, siguen siendo presas de las FARC, que los extorsionan y les cobran la vacuna. Aquí lo habíamos dicho en días pasados, cuál era la tarifa de cada cosa. 20,000 pesos por cada cabeza de ganado, 5,000 pesos por cada gallina, entre 5,000 y 8,000 pesos por cada canasta de cerveza, y es así como las FARC siguen extorsionando a los guaviarenses. Hay que decirlo, en el momento de la captura los sujetos dijeron: un momento señores, nosotros somos de la guerrilla de las FARC y pertenecemos a la zona veredal del Capricho. Como quien dice, déjenos libres porque nosotros somos los que estamos allí concentrándonos. Se les incautó de 10 millones de pesos y de 5 armas cortas que portaban los sujetos. La fuente nos ha dicho que ante la situación trató de comunicarse con medios de comunicación y le dijeron a él que fuentes del alto gobierno y del alto mando de las fuerzas militares prohibieron que esta noticia se diera a conocer en cualquier medio de comunicación. El civil nos ha comentado cuál fue la situación y también nos anotaba lo siguiente: que están muy tristes en el departamento del Guaviare porque tanto el Frente Primero como el Séptimo, de donde salió un señor Gentil Duarte, un guerrillero de las FARC, que se robó 3,000 millones de pesos y armamento pesado para continuar con el negocio del narcotráfico, pues ninguno de esos dos frentes se desmoviliza, pero sí armaron las famosas zonas campamentarias y zonas de concentración para la guerrilla de las FARC, que sigue manejando el negocio del narcotráfico en la jurisdicción del Meta, Guaviare y el Caquetá. ¿Por qué el alto mando evita que esta noticia se conozca? ¿Qué es lo que nos quieren esconder? O mejor, de qué quiere que no nos vayamos a enterar. La paz del presidente Santos y de las FARC no es otra cosa distinta que el salvoconducto para delinquir para la guerrilla de las FARC y la nueva guerra entre los narcotraficantes y ese grupo terrorista que lucha por mantener el jugoso negocio de la coca.
Les digo que por pocos metros, los 5 narcoguerrilleros de las FARC logran quedarse con el botín fruto de su extorsión al entrar a la zona veredal. Porque les recuerdo que la zona veredal tiene una zona de protección de 1 kilómetro, donde no puede haber fuerza pública y donde los guerrilleros hubieran podido entrar, como Pedro por su casa. Y listo, nadie los puede capturar. Haga de cuenta que pasó de un estado a otro estado en países federados. Eso es lo que está sucediendo con estas famosas zonas de tolerancia. ¿Cómo se llaman? ¿Sí? Zonas campamentarias, de concentración, veredales, de agrupamiento, en últimas de tolerancia. Sí, eso lo maneja. Toriles en Salamina para que Luis Carlos Villegas entienda. Como eso se resuelven el tema que está planteando Demar Córdoba, que tenemos de primera mano. Este no es cuento ni es invento. Están extorsionando a la gente, los guerrilleros de las FARC que salen de sus zonas campamentarias a hacer lo que les da la gana. En otros lugares ya han sido vistas con menores a las que les están dando el tratamiento que cualquiera imagina, tomando whisky. Hágame el favor, ya ni siquiera toman aguardiente, no tienen ese pudor, hombre, por Dios. Ni aguarrás, pues, ni aguarrás.